Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre dos hechos bastante tenebrosos que sucedieron en la mañana de este martes 10 de marzo y tienen que ver con el Ejército Nacional de Colombia y con el Centro Democrático, partido del senador Álvaro Uribe, empezando porque el medio independiente Cuestión Pública denunció a través de su cuenta de Twitter que el Ejército Nacional de Colombia había creado una lista en esta red social que denominaron oposición y empezaron a añadir a medios de comunicación independientes, a periodistas, a organismos de derechos humanos, hasta la misma Organización de Naciones Unidas la tenían en esa lista de oposición. Y dijo Cuestión Pública: atención, tras publicación de nuestros hilos investigativos sobre la ñeñe política, el Twitter oficial del Ejército Colombiano incluyó nuestro medio Cuestión Pública en una lista llamada oposición. Exigimos respuestas ante esta agresión que nos pone en riesgo, y esto es muy grave, que el Ejército Nacional de Colombia esté participando en política. Y esta es la evidencia en donde el ejército incluyó a este medio de comunicación en una lista que ellos crearon y denominaron oposición. En esa lista empezaron a agregar a todos estos periodistas y medios, y de acuerdo a lo que ellos mismos aceptaron en una respuesta ante este cuestionamiento, estaban haciendo un monitoreo de los opositores, de políticos de izquierda, de organismos de derechos humanos en estas redes sociales. ¿Por qué el ejército está haciendo monitoreo de la oposición en Colombia? ¿Acaso su jefe máximo, Iván Duque, les dio la orden de hacer monitoreo de los opositores o de intimidar a través de estas listas a personas, periodistas, políticos que hacen oposición a este gobierno o que hacen investigaciones en contra del gobierno y en contra del Centro Democrático? ¿Por qué el ejército está participando en política y creando listas que llama oposición? ¿Quiénes son los opositores al ejército y por qué el ejército está catalogando a diferentes medios y políticos como opositores? El ejército no debe estar participando en política, y esto es muy grave. Mucha gente ha salido a decir que supuestamente el ejército y el gobierno están preparando algo para mantenerse en el poder, y por eso ahora están haciendo ese seguimiento de la oposición, para tenerla intimidada, para saber qué está haciendo, para seguirle los pasos. Y recordemos que hubo denuncias hace algunos meses de que al parecer el ejército, al interior del ejército, se estaban haciendo seguimientos en contra de magistrados, periodistas, políticos de oposición. Y ahora aparece esta lista que al parecer ellos creían que la tenían en privado, pero la tenían en público. Y empezaron a agregar a todos estos medios y periodistas independientes y políticos, y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y ahora denunciaron, y el ejército salió a lavarse las manos como siempre hace todo este tipo de instituciones y como hacen los uribistas, que hacen las cosas, hay evidencias y se lavan las manos echándole la culpa a otras personas, que en este caso fue al que le maneja las redes sociales al ejército. Y es muy grave que desde el ejército se esté haciendo este seguimiento a la oposición y se vinculen a políticos, a movimientos políticos, porque el hecho de que cataloguen a estas personas como oposición quiere decir que el ejército está participando activamente con el gobierno y cataloga a personas de izquierda y medios independientes como la oposición del gobierno. Porque ahorita vamos a ver quiénes son los que estaban pues en esa lista, que empezando por Gustavo Gómez Córdoba, Nacho Gómez, Vicky Dávila, hasta incluyeron a Salud Hernández, que obviamente ya no es oposición del gobierno, sino una lamezuela del gobierno. Y esto es lo grave. Está Human Rights Watch. Como para el ejército Human Rights Watch está vinculada a la oposición del gobierno? ¿Por qué la meten en esa lista de oposición? No tiene ningún sentido, a menos que estén participando activamente en política con los uribistas, que son los que están atacando en los últimos días a estos organismos de defensa de derechos humanos. Y tenían en esa lista, porque la lista la borraron apenas estalló el escándalo, tenían a la Organización de las Naciones Unidas con su oficina de derechos humanos incluida en la oposición. El uribismo estaba atacando y queriendo que la ONU se fuera del país, y ahora sale el ejército catalogando a la ONU como oposición. Esto pues da luces de lo que está pasando al interior del ejército, que apenas llegó el uribismo empezaron a hacer como un entramado de hechos muy curiosos al interior del ejército, que se correlacionan con el gobierno, que llega al uribismo y estallan escándalos de falsos positivos, de persecución a opositores, de lo del Ñeñe Hernández, que le prestaban aviones para transportarlo. Imagínense todo eso que está sucediendo. Y el ejército, ¿por qué va a catalogar como oposición al ejército a Holman Morris, a Gustavo Bolívar, a Gustavo Petro? Lo que debe estar haciendo el ejército es cuidar a todos los colombianos,
mantenerse al margen de la política, que por eso el uribismo estaba proponiendo que el ejército tuviera la opción de salir a votar. ¿Y para qué quería el ejército eso? Porque saben que tienen el poder al interior del ejército, saben que tienen todo el mando al interior del ejército con los altos mandos, con generales, con capitanes, etcétera, que son muchos de los que son uribistas. Y por eso están buscando que el ejército participe en política y puedan votar, porque saben que van a obligar a todas estas personas para que voten por el uribismo. ¿Y eso a qué podría llevar? A que haya un estado en donde los militares estén mandando básicamente como Venezuela, porque el uribismo sabe que están perdiendo el poder y el apoyo del pueblo. Entonces acá podemos ver todas las personas que están incluidas en esa lista que tenía el Ejército Nacional, pues supuestamente para hacerle ese monitoreo a la oposición. Después obviamente borraron la lista y salieron a dar a sacar un comunicado en donde hablaban sobre esta polémica. Miren acá, estas son las listas que tiene en estos momentos el ejército. Ya no está la lista de la oposición, la borraron. Y miren esto que dijo este usuario: esto no es una dictadura socialista, dejen el show, le dicen a Cuestión Pública. Si se especializan en la crítica al gobierno, pues son oposición y ya. Sí, señor usuario falso de redes sociales, no hay que dejar el show ante estos hechos en donde el ejército está catalogando a medios independientes, a periodistas y políticos como oposición del ejército, porque el ejército no puede estar participando en política, el ejército no puede parecer un partido político de gobierno, sino que debe estar ayudando a todos los colombianos, cuidando al país y no metiéndose en política, porque el ejército no tiene oposición. El ejército no debería tener oposición porque no está participando en política, y si participa activamente en política estarían incurriendo en delitos y estarían llevando a que haya una inestabilidad democrática en este país. Entonces no es que hay que dejar el show, y si son de oposición eso lo debe catalogar es el gobierno, lo deben catalogar en el Congreso y los políticos, no el ejército de todos los colombianos. Y vamos a ver cuál fue el comunicado que sacó, porque es muy interesante. Y dice: no es posible iniciar esta comunicación sin reconocer que se erró en la utilización del término que se destinó como título de un grupo de monitoreo. Ojo a esa palabra tan importante. Y en respeto a las personas y a las cuentas de las entidades y organizaciones, se procedió a su eliminación como una medida inmediata. La lista fue creada como una herramienta en la red social de Twitter para monitoreo de las menciones o etiquetas de la cuenta sobre temas relacionados con el Ejército Nacional, cualquiera que estos sean. Esta herramienta solo le permite a la fuerza informarse sobre contenidos que ya son públicos, para mantenerse informada del acontecer nacional e internacional sin ningún otro fin. ¿Por qué simplemente no siguen a estas cuentas? Simplemente sigan a los de la oposición, sigan a las organizaciones de derechos humanos y ya. Para eso está la opción de seguir. ¿Por qué los tenían en una lista que al parecer era privada, pero la pusieron en pública sin darse cuenta? Una lista denominada oposición. La denominación que se destinó al grupo de monitoreo nuevamente fue un desacierto y una falta de criterio absoluto de quien administra la herramienta, por lo cual este comando ofrece disculpas. Esto es lamentable, muy lamentable lo que está pasando con el ejército. Dicen que están monitoreando a personas de izquierda y ellos mismos lo aceptan, a personas de oposición, a organismos de derechos humanos, a periodistas y medios de comunicación, monitoreando. Es lo que se ha venido denunciando, lo que hace el ejército supuestamente con estos hechos de interceptaciones a magistrados, periodistas y políticos de oposición. ¿Por qué el ejército está monitoreando a todas estas personas? Es la respuesta que debieron dar en este comunicado, porque lo que deja es más preguntas que respuestas el comunicado que acaba de sacar el ejército sobre estos hechos tan lamentables. Es mejor que ni siquiera hubieran sacado esta respuesta sobre lo que había sucedido, porque lo único que hicieron fue echarse más la soga al cuello, aceptando que estaban monitoreando a personas de oposición en el país. Bastante lamentable, y esto se une a lo que sacó el Centro Democrático en las últimas horas, después que se conociera todo lo de la ñeñe política en contra de Duque, Uribe y muchos uribistas. Y sacaron este comunicado que dice:
Respecto a la estrategia organizada, coordinada, agresiva y persistente contra el gobierno del presidente Duque, el senador Uribe y el Centro Democrático, orquestada por personas y organizaciones en su mayoría vinculadas con la izquierda, personas y organizaciones en su mayoría vinculadas con la izquierda colombiana están desarrollando en los últimos meses otra estrategia organizada, coordinada, agresiva y persistente contra Uribe, Duque, el Centro Democrático, con el apoyo de periodistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros que participan intensamente en redes sociales. Hemos enfrentado dicha ofensiva con serenidad y prudencia, supuestamente, porque no tenemos incertidumbres ni duda alguna acerca de la pulcritud, transparencia y legalidad de todas nuestras actuaciones pasadas y presentes. Y ojo que esto es lo más grave de este comunicado: el envilecimiento del discurso público, la infamia y la calumnia como herramienta política, el uso del ámbito judicial como fuente de desprestigio, son amenazas muy graves contra nuestra institucionalidad y contra la democracia. Y ojo, es algo que debe mover a la reflexión y a la acción a los colombianos de todas las creencias e ideologías, porque en definitiva nos afecta a todos. En este comunicado, el Centro Democrático está invitando a los colombianos que vayan a la acción en contra de los opositores del uribismo y en contra del gobierno, en contra de los opositores del gobierno y del Centro Democrático. Están invitando a sus seguidores, a los uribistas, vayan, accionen en contra de todas estas personas, porque estos periodistas, estos opositores, nos están investigando, están sacando nuestras fechorías a la luz pública y eso no nos sirve. Por eso ustedes vayan y accionen. ¿Y cómo van a accionar los seguidores del Centro Democrático? ¿Cómo van a accionar los uribistas? Dejaron abierta la puerta sobre muchas cosas que pueden hacer personas en Colombia. Ya sabemos cómo actúan en contra de líderes políticos de oposición. Y esto es muy grave lo que está haciendo el Centro Democrático con este comunicado. Pues están prácticamente invitando a que hagan cosas que esperemos no hagan en contra de opositores del gobierno. Están llamando a todos sus seguidores a que hagan algo en contra de estas personas, que puede ser muy grave. Entonces, si unimos lo que pasa en el ejército con este monitoreo que le hacen a la oposición, y ahora sale el Centro Democrático a intimidar a los periodistas, políticos y demás personas que le hacen oposición a este gobierno, esto prácticamente se está pareciendo una dictadura. Ni que Venezuela, nos estamos volviendo peor que Venezuela. Es muy grave todo lo que está sucediendo y lo que pasa con este partido, que finalmente pues lleva a intimidar a las personas que están haciendo la oposición al gobierno y que están investigando, porque si no es por estos investigadores y periodistas que sacan a la luz pública todas estas fechorías y corrupción, el país no se entera de nada, porque compran a la justicia y compran a los entes investigadores para que no hagan nada, básicamente porque el caso perfecto y el ejemplo perfecto es lo de la ñeñe política, que si no es por los periodistas que investigan, no sale nada a la luz pública, y ahora salen con el ejército a intimidar, con el gobierno a intimidar, y con estos partidos y estos comunicados del Centro Democrático invitando a la gente a intimidar a los que están haciendo las investigaciones. Muy grave lo que sucede, y esperemos que pues sea más la gente de bien que apoya estas investigaciones para que salgan los hechos de corrupción a la luz pública y rodeemos a los periodistas y políticos que están trabajando por un mejor país. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Espero sus comentarios, nos vemos en la próxima. Gracias por ver, adiós.